Amigos de YouTube, buenas noches, buenas tardes, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis costo-volumen-utilidad dentro de la asignatura de contabilidad gerencial para la toma de decisiones. Bien, rápidamente, ¿qué es el análisis CBU? El análisis CBU consiste en una combinación de diferentes variables, entre ellas los costos, variables fijos, el precio de venta, el volumen de venta y la mezcla de venta en caso de que exista, que nos permite hallar la mejor combinación para una organización o también que nos permita hallar a través de algunas herramientas algebraicas situaciones como el punto de equilibrio o la planeación de utilidades, que son muy útiles en el momento de tomar decisiones por parte de las gerencias o los directivos. Rápidamente les explico, el punto de equilibrio nos indica el punto en el que la empresa no va a ganar ni va a perder, pero se puede mantener en el mercado, un caso extremo, o la planeación de utilidades, que es la función más utilizada de lo que es el análisis CBU, que nos permite proyectar cuánto necesitamos producir y vender o vender para alcanzar las utilidades deseadas. Bien, más adelante desarrollamos ambos conceptos. Bien, el punto de equilibrio. ¿Qué nos dice el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es una idea que más adelante le vamos a graficar, pero ahora vamos a desarrollar conceptual y matemáticamente, en la que el ingreso total de la empresa se iguala a los costos totales. Es como les decía más adelante. Si nosotros aplicamos punto de equilibrio en la vida real, les diría que una empresa al final del mes no generaría ni un solo centavo de ganancia, pero tampoco generaría pérdida. Es decir, que la empresa podría pagar sus gastos operativos, podría pagar sus costos operativos, podría pagar el sueldo de los empleados, en fin, y a seguir funcionando así de por vida sin, sin generar pérdida, pero tampoco generaría ganancia. Entonces es un punto de vista un poco irreal, pero nos ayuda gráficamente a entender cuál es el punto total que puede llegar una empresa sin incurrir pérdida, ¿no? Bien, explicamos, aquí matemáticamente partimos de la idea conceptual. Ingresos totales versus, tiene que ser, perdón, igual a costos totales. Los ingresos totales son el precio de venta por unidad, por la cantidad de unidades vendidas. Los costos totales son los costos fijos de la organización, los que están alquileres, salarios, en fin, más los costos variables por unidad por las unidades vendidas, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación algebraicamente, en este momento les pido que por favor hagan pausa al video, puedan analizar con un lápiz y un papel esta ecuación, entenderla para continuar la explicación que vamos a seguir. Bien, presumo que ya han hecho esto y estamos continuando con el video. Tenemos esta ecuación en la que nos dice cuántas cantidades necesitamos vender para que la empresa no incurra a final de mes en pérdida y tampoco incurre en ganancia, ¿no? Los costos fijos sobre el precio de venta por unidad menos el costo de venta por unidad. Bien, gráficamente, ¿qué nos dice el punto de equilibrio? Es este punto que está aquí remarcado con rojo, nos dice que es la intersección entre la curva, bueno, la línea verde, que son los costos totales, con la intersección de los ingresos totales, que son las ventas por el precio. De aquí en adelante, mientras más unidades vayamos vendiendo, quiere decir que vamos a tener esta área de utilidades. Mientras menos unidades vayamos vendiendo, nos quiere decir que vamos a tener esta área de pérdida. Ah, por si le surge la duda, ¿por qué los costos fijos es una línea horizontal? Bueno, porque son costos que la empresa va a incurrir, produzca o no produzca unidades, venda o no venda. Entonces, ¿y por qué la curva de costos totales parte desde acá? Porque si pueden ver, esta curva tiene la misma pendiente que la curva de costos variables, pero parte desde los costos fijos. Es decir, que esta línea de costos totales no puede partir por debajo de la línea de costos fijos, ¿no? Bien, perdón, si gustan pueden también sacarle una captura de pantalla o poner en pausa el video para entender el gráfico con la fórmula de la anterior diapositiva. Bien, ahora vamos a explicar lo que es planeación de utilidades, que es la otra herramienta que nos permite este análisis. Como vieron hace dos diapositivas, teníamos la fórmula
del punto de equilibrio que nos decía que ingresos totales es igual a costos totales. En este caso, ¿qué nos dice planeación de utilidades? Si nosotros como un grupo de gerentes o un grupo de directores de una empresa queremos que la misma a fin de mes genere, no sé, $1.000.000, $100.000, $1, $10, en fin, lo que queramos de utilidad, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta para que nos diga cuántas unidades necesitamos producir y vender para llegar a este monto deseado de utilidades? También este análisis nos ayuda a contemplar lo que son los impuestos antes y después de las utilidades. Pero vamos a empezar con lo básico, sin impuestos. Si nosotros a la fórmula de hace 2 diapositivas le incluimos UD, que en este caso son utilidades deseadas antes de impuestos, entonces después de un desarrollo algebraico nos va a salir esta formulita, que es básicamente la misma, solo que en la parte de arriba de la fracción le vamos a aumentar la utilidad deseada, ¿no? Y si queremos añadirle lo que es utilidad deseada después de impuestos, es decir, yo quiero como gerente general de esta empresa que la misma genere $1.000.000 ya pagando impuestos y demás, necesito aplicar esta formulita que es básicamente la misma, solo que a la utilidad deseada le vamos a dividir 1 menos T, y T representa la tasa de impuestos. En Bolivia es el 0,25% para las empresas normales y el 50% para los bancos. En los países varía dependiendo de las leyes de cada país, ¿no? Entonces, vamos a tocar un pequeño concepto más acá. También vamos a considerar lo que es el margen de contribución, en el que si restamos el precio por unidad versus el costo por unidad, aquí me faltó una X, tenemos el margen de contribución, que es el excedente que nosotros tenemos después del punto de equilibrio, ¿no? Pero en temas de unidades. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, para desarrollar esto que les acabo de decir, poner en práctica el punto de equilibrio y demás, vamos a hacer un ejemplo con ustedes para que les quede mucho más claro, un ejemplo bien sencillo que nos permita aterrizar ambos conceptos. Para eso vamos a utilizar el caso de tejidos de Luca. Es un caso ficticio, obviamente, en el que nos van a plantear algunas cuestionantes y algunas circunstancias. Bien, aquí igual les pido que pongan en pausa el video, les saquen una captura de pantalla para poder leer con calma lo que es la empresa de Luca, que es una empresa que fabrica telas, perdón, que fabrica chompas, que en algunos países son sudaderas, en otros casacas, pero y son de algodón y las fabrica por unidad, ¿no? Trabaja en una zona de la ciudad, en fin. ¿Qué nos pide? Aquí tenemos en la parte derecha de la diapositiva, en esta tabla, tenemos los costos variables por docena. Docena significa 12 unidades de estas chompas, sudaderas, casacas, en fin, ¿no? Y los costos fijos de la empresa, que sea que no produzca ninguna de estas chompas, igual va a incurrir. Es decir, que la empresa va a incurrir en $100.000, produzca y venda, o solo venda, o no haga nada, va a producir, va a incurrir en 100.000, perdón, bolivianos, no dólares. Y por producir una docena de chompas, la empresa va a generar $1.000 de costos variables, ¿no? Entonces, la primera cuestionante nos dice que calculemos el punto de equilibrio. Para la segunda pregunta nos pide que nos dice que la empresa, es decir, los directivos o gerentes, quieren generar $100.000 de utilidad neta, ¿no? Entonces, que hagamos el ejercicio para llegar a los 100.000. Y la tercera nos dice que el contador se había olvidado considerar los impuestos, así que tiene que generar una utilidad después de impuestos de 100.000, pero considerando que, como las leyes bolivianas nos dicen, tenemos que pagar el 25% de impuestos. Bien, sin más preámbulos, vamos a resolver. Algún resumen de los datos, ¿no? El precio de venta de la docena es de $2.000, los costos son de 1.000 y los costos fijos son de 100.000. Para el punto de equilibrio, vamos a utilizar la fórmula 1, que ya la explicamos y la desarrollamos diapositivas atrás, de esta manera. Tenemos los costos fijos de 100.000 sobre 2.000 menos 1.000, que sería el precio por unidad versus el costo por unidad. Ahí la vamos desarrollando, que nos da un total de 100 unidades. Este dato es súper importante porque nos dice el resultado que si nosotros como empresa, fábrica de Luca, logramos vender 100 unidades
y acaba el mes, la empresa no estaría incurriendo ni en pérdidas, ni estaría incurriendo en ganancias. Bueno, pero como somos un poco desconfiados, vamos a comprobar esto, ¿no? Entonces, 100 unidades por el precio de 2.000, nos dice que tenemos 200.000 bolivianos. Aquí le restamos el costo variable, que sería 100 unidades por 1.000. Entonces, 200 menos 100 nos queda 100.000, que es el margen de contribución, lo que les explicaba hace rato, que es la resta entre lo que es las ventas por unidad versus los costos por unidad, ¿no? Ahora, los costos fijos totales son 100.000. Si al margen de contribución le restamos costos fijos, nos da cero, que es el punto de equilibrio. Aquí la empresa no está ganando y no está perdiendo. Algo que quiero notar, que dejé un poco al aire, es que el margen de contribución igualado al costo fijo total nos da el punto de equilibrio también, ¿no? Es otra forma de encontrarlo. Bien, para la segunda cuestionante, en la que nos decía que la empresa tiene una meta de 100.000 bolivianos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estos 100.000 bolivianos utilizando los instrumentos, las herramientas que nos permite el análisis de costo, volumen, unidad? Bien, entonces aquí utilizamos la segunda fórmula en la que añadimos la utilidad deseada, ¿no? Entonces, tenemos los 100.000 de costos fijos, aquí le estamos añadiendo los 100.000 que queremos ganar, y aquí abajo son las restas de los precios de venta y de los costos de venta, lo vamos desarrollando. Y en este caso, como les dije, el ejemplo es súper sencillo para que ustedes puedan entenderlo y aterrizarlo sin ningún problema. Nos dice que necesitamos 200 unidades. Bien, vamos a comprobarlo. Entonces, 200 por 2.000, 400.000. El costo variable unitario en este caso se aumenta porque obviamente estamos vendiendo más. Entonces, 200 por 1.000, 200.000. El margen de contribución nos dice que en este caso es 200.000, ¿no? Los costos fijos no varían, ¿no? Obviamente, podemos explicar esto tal vez en otro video, que los costos fijos trabajan por segmentos, ¿no? Entonces, si producimos de tantas chompas a tantas chompas, digamos de 1 a 1 millón de chompas, esto no va a variar, pero 1.000.001 sí. Pero esa no es la temática, ¿no? En este caso vamos a suponer que los costos fijos no se van a mover para nuestro ejercicio. Entonces, 200.000 menos 100.000 nos queda una utilidad operativa de 100.000. En este ejemplo no estamos utilizando impuestos, ¿no? Precisamente es el error que nos dice que el contador cometió, ¿no? Porque obviamente las empresas en un mundo real trabajan dentro de lo que es una legislación. En este caso en Bolivia, como les decía, se paga el 25%, en otros países se paga el 40% y demás, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a añadirle el tema de impuestos, que no se asusten, no es nada de otro mundo, sí es algo muy práctico que se pasa en toda la vida real. No conozco algún país en el que realmente no se pague impuestos, sí hay algunos, pero por lo general sí se paga en todos los países o en todas las regiones o estados, departamentos, en fin. Vamos a utilizar la ecuación 3 en la que a la utilidad, o sea, nuestra ecuación base que era solamente el costo fijo sobre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario, le añadimos la utilidad deseada. A la utilidad deseada ahora le vamos a dividir 1 sobre el monto de impuestos, en este caso en Bolivia el 0.25. Entonces, añadimos, queremos una utilidad deseada de 100.000. Todo esto acá no ha variado. Entonces, 1 menos 25 es 0.75. Entonces, dividimos 100.000 entre 0.75. Le sumamos los costos fijos y nos va a dar un número de fracción. No se asusten, siempre les va a dar un número de fracción por el tema de los decimales, en fin. Entonces, nos dice que tenemos que producir 233.33 unidades. Como por temas prácticos no podemos hacer esto, lo vamos a redondear a 234 unidades. Vamos a comprobar esto. ¿Qué nos dice? 234 unidades por el costo de venta nos sale 468.000. Esto le restamos el costo variable por el costo de, perdón, este era el precio, por el costo variable por unidad nos sale 234.000. Aquí ya nos sale un margen de contribución un poco diferente, 234. Le restamos nuestros costos fijos y van a salir 134,
Pero aquí está, si le restamos los impuestos, que son 33.500, nos aproximamos a la utilidad neta. Entonces me pueden decir, ¿por qué no hemos llegado a la utilidad neta? Nosotros queríamos llegar a 100.000. Bueno, porque aquí hemos hecho un redondeo. Y otra cosa es porque estamos trabajando con decimales y con aproximaciones de impuestos, ¿no? Entonces siempre, en este caso, si digamos el redondeo no lo hacíamos, tal vez aquí la variación hubiera sido menor, pero siempre hubiese existido 100.000, 100.050, quizás, no sé, ¿no? Pero no es una variación relevante, son 500 que están dentro, contemplados por el redondeo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces eso es, espero que les haya servido la explicación de lo que es el análisis de costo variable unidad. Muchísimas gracias, estamos para servirlos en otra oportunidad.